Ya arrancamos con una de las informaciones más destacadas de este jueves. Hablamos de lo que pasó en la cárcel de Tacumbú. Sin lugar a dudas, un terrible hallazgo esta mañana a tempranas horas. Esto es un adelanto nada más. Ustedes ven las imágenes de circuito cerrado en el momento en que guardias, acompañados también de algunos internos, retiran el contenedor de basura de la penitenciaría más importante de nuestro país y lo depositan en un lugar que está allí no muy lejos de la cárcel. ¿Qué pasó? En el transcurrir de las horas encontraron el cuerpo de un interno que hace 2 días nada más ingresó a prisión. La policía está investigando este hecho, la fiscalía también se constituyó hasta la cárcel. Vemos de vuelta las imágenes del momento en que retiran lo que sería basura, pero dentro se encontraba el cuerpo de un interno. Reiteramos, hace 2 días nada más ingresó a la cárcel. Este es otra toma, otro sector de la cárcel donde se deposita justamente los residuos y también se observa el momento en que se da el hallazgo del cuerpo de este joven. Había como 6 personas más o menos en el lugar, entre guardias penitenciarios y también los internos que se encargan de retirar las basuras diariamente del interior de la cárcel de Tacumbú. Investigación que está en curso, estuvimos acompañando esta cobertura y ya en instantes todos los detalles. Vamos a retomar ese tema precisamente también con Judith Colexa, pero ahora, y te damos la bienvenida, vamos a hablar de este homicidio que estábamos adelantando ya en el avance, ¿verdad? Un joven de 23 años que fue asesinado. ¿Cómo te va? Así es, Violeta, ¿cómo te va? Saludos para la teleaudiencia. Triste final para este joven de 23 años, Nelson Almirón. Como todos los días, a las 5 de la mañana, él se dirigía a su lugar de trabajo. Su domicilio en el barrio 1 de Mayo de la ciudad de Luque. Él se dirigía hasta el 4.º barrio donde está el supermercado donde él trabajaba, pero por el camino fue sorprendido por un desconocido. Hasta el momento todavía se está investigando qué es lo que hay por detrás de este crimen. Lo cierto es que lo asesinaron de una puñalada certera, pero él presenta otras heridas, otros cortes en el brazo, en otras partes del cuerpo que aparentemente indican lucha y forcejeo. En principio se hablaba de un trasfondo relacionado a un posible intento de robo, pero no se llevaron absolutamente nada de él, Violeta. Estamos repasando precisamente las fotografías tomadas por los agentes del Departamento de Criminalística. Fíjate vos, allí están todas sus cosas, su billetera, su dinero intacto, nada, no se llevaron sus documentos, incluso tenía su almuerzo adentro de su mochila, así como él se prepara todos los días para ir a trabajar desde hace un año, porque él presta servicios en ese tiempo, en ese supermercado de la zona de Luque. Fuimos para hablar con los familiares y esto eran lo que nos decían con respecto a las sospechas que tienen sobre el posible trasfondo. Nosotros nos llamaron a las 6 por ahí y nos dijeron que pasó a las 4:30 por ahí prácticamente. De madrugada. De madrugada, sí. Bueno, ¿y qué vio la gente allí cerca? ¿Hay testigos? No, ahí había un guardia, pero dice que vio nomás un señor que le perseguía. Eso es todo lo que dijeron. O sea, que ya le Nada. siguiendo. Sí, creo que sí. ¿Él no vio el momento del enfrentamiento? No. Del ataque. Solamente él refirió también después que él venía caminando mal ya.
que herido ya. Como borracho, algo así, les dijo a la policía. ¿Por tu cuñado? Por mi cuñado. Y se cayó ahí, dice. Y pensó que estaba borracho y algo así nomás. Y eso fue todo lo que dijo el guardia que vio. Pero seguro, él creo que llamó a la policía. Sí es. ¿Y qué sospechan ustedes como familiares? Porque no se sabe si fue en un asalto, no se llevaron nada de él. No nos dijeron que asalto, que fue intento de asalto. Que él se habría resistido. Y se habría resistido, por eso los cortes en los brazos y eso. ¿Ustedes sospecharían de otro trasfondo? Él... No creo, es muy joven, sin problemas prácticamente, como no. Problemas no va a tener, no creo que tenga problemas con nadie. ¿En qué trabajaba él? En un supermercado, en San Cayetano de Luque. ¿Hace cuánto tiempo ya le estaba trabajando ahí? Creo que es 6 meses, 7 meses por ahí. Un año, creo que un año por ahí. O sea, que siempre hacía él ese trayecto entonces. Antes en bicicleta y algunas veces caminando. Como no es muy lejos, pues venía también algunas veces caminando. Bueno, Rafael, ¿se podría tener imágenes de circuito cerrado de la zona? Y había un video, pero prácticamente no se ve nada. Había un señor que le seguía, pero solamente eso, se cortó el video. No se ve nada. Para usted, entonces, el trasfondo que más se ajusta a este crimen sería la de un asalto. Y sí, claro. Como que seguramente le vio al guardia o a alguien ahí, no le llegó a sacar nada. Yo no sé por qué nos dijeron que le querían asaltar. ¿Ustedes creen que ese haya sido el trasfondo? Y sí, porque él es muy bueno, así habla luego con la gente. Él, ya yo acá, ahí te leí las afichas. O sea, que bien, nunca anda picuaela algún problema de cosas. No, nunca. No más yo y la tarde ni va a ver la hoga, pero no sé yo y la no va a apoyar. Ahí con la pajagüeña. Sí, la pajagüe. Un hermano pete y miro recuagua. Bien, vos tocada. Abdomen. Al costado de su abdomen tiene una puñalada pulsante de 3 centímetros por ahí y en su brazo, acá en su brazo que tiene, por lo visto que se defendió y... Y por eso justamente te preguntaba si por ahí los peritos llegaron a mencionar que esas heridas podrían ser de un intento de defensa. Y así dijeron por un intento de defensa y... Seguramente que se defendió y en eso el asaltante dijo que ya no íbamos a poder y se escapó, ¿verdad? Y se quedó él ahí. Todo muerto ya. Nadie. Lo que son los más interesados. Bueno, muy triste realmente el testimonio de las hermanas y también del cuñado con respecto a la sospecha que tienen ellos. Nos decían, nosotros no sabíamos de ningún tipo de problema que él tenía, no tiene ningún tipo de antecedentes, eso ya se cotejó también, Violeta. De ser un caso de asalto, esto ya es insostenible. Es insostenible y sobre todo lo que vos mencionabas, ¿verdad? No se lleva nada al final. Sí. Y esto pudo haber sido Judith porque él termina asustando al asaltante, ¿puede ser? No se descarta la posibilidad que hayan desistido del robo porque él se resistió y habría forcejeado posiblemente con el delincuente. Entonces en una reacción por rabia, termina apuñalándole a este joven y se da a la fuga. Por eso que no se descarta todavía la hipótesis del asalto, pero atendiendo a que no se llevaron nada, también abre la posibilidad de que existan otros trasfondos. Así que se está averiguando eso. La policía está también detrás de imágenes de circuito cerrado para dar el seguimiento a este hecho. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Jorge Piñanes sobre los datos que manejan de momento. En este momento estamos abocados a la investigación de este hecho que ocurrió a temprana hora sobre Capitán Ifrán. Están abocados en este momento personal de investigaciones, personal de esta comisaría, para tratar de esclarecer este hecho. Ahora, con respecto al trasfondo, ya hay ciertas hipótesis, comisario, la del asalto se ajustaría. Bueno, hay que ver, es incipiente todavía a esta altura la investigación, en vista de que las pertenencias de este sujeto, de esta persona víctima, tenía su billetera, dinero, su celular, la mochila, bueno, da una hincapié para tratar de buscar bien el hecho en sí, si es un robo o se puede apuntar en otro hecho. Entiendo. Comisario, ahora sobre los antecedentes, ¿la víctima tendría o no? La víctima no tiene antecedentes. Ahora sí estamos abocados para tratar de direccionar bien esta investigación y yo creo que al transcurso de las horas vamos a tener alguna noticia sobre este hecho.
Bueno, Violeta, vamos a ver si es que hoy ya tenemos novedades con respecto a estas imágenes. Están siendo buscadas para ver cuántas personas están por detrás de este crimen, porque no se descarta que sean más de una. Y para cerrar nomás, Judith, Sí. hacer un poco hincapié en el lugar en donde terminan asesinándolo, lugar sumamente abandonado, casas Sí. derrumbadas. La avenida Capitán Andrés Insfrán, que es bastante concurrida, por cierto, en esta intersección. Allí vemos debajo el cartel, precisamente lo asesinaron frente a esta casa que está siendo construida todavía. Por lo que se veía, allí estaba un guardia de seguridad que vio cuando él cayó, pero no vio el momento del ataque, Violeta. Así que, bueno, estamos muy pendientes a las investigaciones. Así es. Gracias, Judith. En un hecho supuestamente accidental, una mujer sufrió quemaduras con ácido en el 90% de su cuerpo. Ocurrió en la ciudad de San Antonio, ahora fue remitida al centro del quemado. Una joven identificada como Ilse Ayala, de 21 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el 90% de su cuerpo. Según los datos proveídos, la misma se encontraba limpiando la casa, cuando en un momento dado una botella que contenía un tipo de ácido cae por ella, produciéndole graves quemaduras. La víctima fue asistida primeramente por personal del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Posteriormente fue trasladada por voluntarios de la agrupación de bomberos de Villaliza hasta el hospital del quemado. Llegamos al lugar del Cuerpo de Bomberos San Antonio. La víctima está dentro del habitáculo del vehículo, ¿verdad? Ya los bomberos de San Antonio le estaban haciendo los primeros auxilios básicos, ¿verdad? Y el soporte. Llegamos, le sacamos del habitáculo del vehículo. Lo único que podemos proceder es a hacer el enfriamiento con un suero fisiológico, porque tiene una quemadura del 90% del cuerpo con un ácido resina, se llama el ácido, ¿verdad? No fue muy fuerte el ácido, creo que no es muy fuerte porque tenía una quemadura de segundo grado, ¿verdad? Que el primer grado sería de los rayos del sol, ¿verdad? El segundo grado sería de un químico, pero en este caso lo que pudimos hacer es llevarle lo más pronto posible al hospital de quemado, que sería el ex hospital de clínica. Y como te dije, lo único que vamos a hacer en ese caso es hacer enfriamiento con el suero fisiológico. Pero según el cirujano que nos recibió ahí, ya tenían que proceder ya nomás porque el químico que tenía por la piel comienza a trabajar por la piel pasando las horas. Afortunadamente la joven se encuentra estable y fuera de peligro. Mientras tanto, los bomberos instan a extremar cuidados para evitar este tipo de accidentes. Hablamos ahora de inseguridad y a continuación van a ver lo que pasaba esta mañana en el barrio San Pablo de Asunción. Un joven que ingresó con la intención de robar una moto y esto es lo que pasaba. Tiene ambiente y vamos a compartir. Las imágenes vemos de vuelta al momento en que un joven ingresaba a una vivienda en el barrio San Pablo de Asunción, una vivienda donde también funciona una heladería. En la casa había muchas personas en ese momento. La intención, de acuerdo a los datos, es robar una motocicleta que estaba allí frente
a la vivienda, pero no esperaba con la reacción de las personas que se encontraban dentro de la casa, y ustedes están observando allí, fue linchado prácticamente, luego reducido y entregado a los agentes de la comisaría 16 metropolitana. Estamos hablando de una persona joven, 18, 19 años aproximadamente, que a estas horas ya está privado de su libertad por este intento de robo, reiteramos, ocurrido esta mañana en el barrio San Pablo de Asunción. Cambiemos de tema y vamos a enfocarnos un poco en el crimen del ciudadano alemán en Patiño. Recordarán que fue detenido un abogado, Jimmy Páez. Bueno, él ya fue enviado a prisión y con él ya son 4 los procesados y presos actualmente por este caso. ¿Qué es lo llamativo? En cuanto a su detención y la investigación, fue hallado un testamento que sería falso, por el cual el ciudadano alemán le dejaba todos sus bienes al letrado. Prisión preventiva para el abogado Jimmy Páez Giret, de 46 años, quien está procesado por homicidio doloso y producción de documento falso. La decisión de remitirlo a prisión fue adoptada por la jueza de atención permanente de Central, Elsa Idoyaga, luego del allanamiento realizado en la oficina del profesional en el barrio Mbashio de Lambaré, donde los intervinientes han encontrado documentos personales del asesinado alemán Bernard Raimond von Bredow. El Ministerio Público imputó por el hecho punible de homicidio doloso y producción de documentos de contenido falso. Por la expectativa de pena, esta magistratura y por la gravedad del hecho ha ordenado la prisión preventiva del mismo. La magistrada hizo referencia a los 2 testamentos supuestamente elaborados de puño y letra por el asesinado extranjero. Uno data del año 2015, donde el alemán dejaba todos sus millonarios bienes a su única hija, quien también fue asesinada el pasado 22 de octubre. Y otro testamento que se cree fue falsificado, donde el científico alemán determinaba supuestamente como único heredero al abogado Jimmy Páez, quien hacía de traductor para el extranjero y le realizaba algunas gestiones. Se ha encontrado algunas documentaciones, un supuesto testamento en donde él es el único heredero de la víctima del caso de la presente causa. Hay 2 testamentos, hay un testamento supuestamente que en el 2015 se le deja a la hija fallecida y ahora en marzo del 2021 a él, que es el dueño absoluto de todos los bienes. Se ha encontrado violines, se ha encontrado muchas cosas y además lo que sorprende a esta magistratura que cuando dio sus datos al Ministerio Público dio otro número de cédula de identidad. El número de cédula que él manifiesta en su indagatoria le corresponde a una señora de 63 años. Por su parte, el procesado abogado, quien padece de escoliosis múltiple congénita, valoró el trato que le dispensó la magistrada en la audiencia, reiteró ser inocente y ratificó la validez de los documentos hallados en su domicilio. Me quieren involucrar en un homicidio que no cometí, que soy inocente. El contrato entre el señor Bredow, que falleció, y mi persona fue un contrato laboral normal y corriente, y el testamento, el documento que agregaron acá es original del señor Bernard von Bredow, nunca fue producido por mi parte. No, y porque corresponde al puño y letra del señor Bernard von Bredow y también tiene el pulgar del señor Bernard von Bredow. Yo no podría poner el pulgar del señor Bernard von Bredow, ¿verdad? O sea que es una imputación falsa. El doctor Páez es doctor en Derecho, tiene título de abogado y no tiene miedo de decir la verdad. Tiene todos los documentos en regla. Todos los documentos tienen regla. Y acá está esposado y en el calabozo. Con la decisión judicial, el abogado Jimmy Páez se suma a los otros 3 alemanes procesados y ya recluidos por el crimen del científico extranjero, aunque resta aún aclarar varios aspectos de este complejo caso. Bueno, el informe de Silvio Cuevas que hacía alusión a Jimmy Páez, conocido en tribunales como abogado del diablo. Rápidamente saludamos a Alexis Amarilla. Alexis, contanos, una intervención con Natalia Acevedo, fiscal. Se investiga
a una red internacional de trata de personas. Paraguayas que eran engatusadas, birladas en España, probablemente en Francia. Contanos los detalles. Adelante. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo enorme también para la audiencia. Sí, se trata de un esquema criminal bastante bien organizado que principalmente operaba en España, pero que también tenía su brazo conector con Francia. ¿Cuál era el esquema o cómo operaba esta organización? Principalmente se encargaban de captar a mujeres en estado de vulnerabilidad, principalmente en la zona de Caguazú, Alto Paraná, para posteriormente embaucarlas e ingresarlas a este esquema delictivo que consistía básicamente en trasladarlas a España y Francia para que posteriormente sean prostituidas e incluso en este caso le sacaban sus documentaciones y había todo un esquema atrás de esto. ¿Qué es lo que el Ministerio Público realizó en estos últimos días? Han realizado operativos en la zona de Alto Paraná en búsqueda principalmente de los famosos captadores, que son las personas que tienen de alguna manera conexión con las víctimas y también conexión con este esquema delictivo europeo. Y principalmente utilizaban las redes sociales para captar a estas mujeres, ofrecerles un trabajo muy tentador y posteriormente, una vez que ellas ya estaban en territorio europeo, ingresaban directamente a este esquema delictivo. Vamos a escuchar a la fiscal Natalia Acevedo hablándonos un poco sobre estos operativos que finalmente finalizó con la detención de más de 15 personas, entre ellas paraguayas, quienes trabajaban de esta manera ilegal. Específicamente a través de informaciones proveídas por autoridades españolas y francesas. Es así que también en Paraguay iniciamos una investigación con respecto a los integrantes de esta red criminal y en ese marco hicimos allanamientos en Alto Paraná y en Cordillera, de los cuales surgieron elementos colectados que hacen suponer la participación de estas personas que ya fueron imputadas por el hecho punible de obtención de beneficios por la trata. ¿Qué quiere decir eso? Son las personas que se benefician o se aprovechan económicamente del resultado de la explotación sexual en este caso. Esta información nos llegó a través de la declaración de una víctima paraguaya testigo protegido, que es la nomenclatura que usan tanto en España como en Francia, que se encuentra esa actuación bajo la reserva del sumario. Una vez que los jueces de ambos países levanten esa reserva del sumario, envían esa información a través de la asistencia jurídica, de la cooperación internacional, a través de nuestro punto de contacto, Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Paraguay. Muy bien, ¿y cuál era el ofrecimiento principal de esta organización para estas mujeres? Principalmente se encargaban de ofrecerles trabajos como la cuida de niños en hogares españoles o, por ejemplo, cuidar a personas, adultos mayores. Les ofrecían incluso pagar, en principio, el pasaje, pagar todo el trámite de documentación. Era en verdad una propuesta muy, pero muy tentadora y un pago aproximado de 50 a 100 euros para estas mujeres quienes ya estaban en una situación de hecho de vulnerabilidad y por supuesto accedían a este viaje con el sueño de ganar mucho más dinero y poder ayudar a sus familias. Cuando una vez ingresado al territorio español, ellas eran trasladadas a prostíbulos de ciudades como Madrid, de las Islas Canarias o alrededores y posteriormente eran de alguna manera trasladadas a París, donde también ingresaban a estos prostíbulos. Hacían ese viaje ida y vuelta prácticamente de forma mensual y no se quedaban directamente solo en España y Francia, se movían por todo ese territorio europeo. ¿Qué pasa ahora con las víctimas? La mayoría de ellas prefiere permanecer en territorio europeo, teniendo en cuenta también muchos factores, ¿verdad?, de que reciben asistencia por parte de estos países y no quieren volver a nuestro país porque ya estaban en una situación vulnerable y van a volver a lo mismo. Y también por el estigma que de alguna manera también sufren las mujeres que son víctimas de este tipo de trata de personas. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal en relación a esto. El captador es una persona conocida o allegada de la víctima que justamente le ofreció este trabajo a través de una mensajería interna de una red social. Tener mucho cuidado con esto también, fiscal, ¿no? Especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad, quizás, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado cuando a uno le ofrecen una oferta laboral, sobre todo en el extranjero y en un país donde no conocemos ni siquiera el idioma, que es el caso de Francia. Normalmente el perfil del captador
es aquella persona que conoce de tu situación económica, de tu problema o de tu situación de vulnerabilidad. Por eso justamente te ofrece un trabajo que es tentador, en donde las víctimas en su mayoría se animan a dejar el país por un sueño que tienen de progresar económicamente. Los famosos trabajos para cuidar niños, para cuidar ancianos o para trabajar en servicios domésticos, ¿verdad? Limpieza, por ejemplo, donde le dicen vas a ganar 50 o a 100 euros la hora. Entonces, haciendo el cálculo, por supuesto, estas personas deciden embarcarse en esta oferta, ¿verdad? Porque es muy tentador lo que van a llegar a ganar en un mes. ¿Y las víctimas van y realizan esos trabajos, al menos por unos días, o directamente entran ya en estos prostíbulos, entran ya en el esquema? Directamente entran al esquema. Una vez que llegan al país de destino, ya hay una persona que forma parte de la red que le espera en el aeropuerto y ya le lleva hasta su lugar de explotación. Y no se descarta, Roberto, audiencia, de que se realicen más operativos aquí en nuestro país, principalmente porque habrían más captadores quienes están directamente vinculados con este esquema delictivo internacional español, mayoritariamente hablando, pero también con una fuerte influencia en España. Y se recomienda a las mujeres quienes están, por ejemplo, recibiendo mensajes vía Facebook principalmente de estas ofertas, que tengan los recaudos necesarios y principalmente llamar, en todo caso, al número 137 o a la oficina antitrata de personas para que sean asesoradas y no caer en este esquema delictivo, de hecho, muy bien organizado. Alexis, eso que dijiste al final, esa acotación puede marcar la diferencia en un episodio de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se juega con la necesidad extrema. O sea, una de las particularidades, una de las características de este tipo penal es justamente eso, embaucar, procurar, enganchar y toda una ingeniería delincuencial que opera por detrás. Si aquí ocurre, de hecho ya ha de costarlo, imagínate que esto pase del otro lado del océano. Y a quien uno le reclama. Claro. Así que ojo con nuestras compatriotas que a veces en ese extremo empeño por conseguir un trabajo tropiezan con una situación que puede ser incluso hasta mortal. Y además, Roberto, para cerrar, quería comentarte de que estas organizaciones ofrecen también pagar, por ejemplo, el costo del pasaje, claro, pagar los trámites de documentación. Entonces es como un servicio completo, entre comillas, ¿verdad? Con tal de que las mujeres puedan sentirse seducidas por este esquema y ganar también 50 a 100 euros por hora. Es un ofrecimiento bastante tentador por el retorno económico. Sin embargo, esto es pura falacia, nunca sucede y terminan siendo víctimas de trata de personas. Claro, y le espera en España, en Francia o cualquier otro país europeo un régimen de semi-esclavitud. Un abrazo, Alexis, seguimos acá con Violeta. Adelante. Así es, vamos a hablar, Roberto, audiencia del crimen del presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú, que se daba ayer y lo teníamos prácticamente en vivo y en directo los detalles. Bueno, se está esperando esta extracción de proyectiles de su cuerpo y por otra parte se analiza también qué medidas tomar en contra del único detenido y sospechoso hasta el momento, que es empleado de la víctima fatal. En torno al caso se manejan 3 hipótesis posibles. El asesinato del abogado Pedro David Galeano Zelaya en su propia oficina, ubicada en pleno centro de la ciudad de Coronel Oviedo, sigue consternando a la comunidad. Una cámara de seguridad captó la llegada a bordo de una motocicleta de los 2 delincuentes cerca de las 11:30 de este miércoles. El acompañante baja y, tras preguntar por su objetivo a un empleado del taller de chapería y pintura, llega hasta la oficina del abogado y realiza 3 disparos con su pistola calibre 9 milímetros. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Horas después del crimen, el fiscal Gabriel Segovia ordenó la detención de Alcides Rubén Rojas Acosta, de 32 años, quien llevaba apenas 3 días trabajando en el sitio y fue la persona que recibió a quien resultó ser el sicario y lo guió hasta la oficina del abogado, donde se consumó el homicidio. El trabajador cayó en algunas contradicciones que motivaron sea objeto de investigación. Es para averiguaciones, ya que él estuvo en el lugar del hecho y hay ciertas cosas que no están cuadrando, entonces estamos llevándole en carácter detenido por el momento. Investigación incipiente, fiscal, ¿con qué elementos arranca? Y tenemos ciertos datos que estamos manejando, la gente de la policía está manejando, y eso es lo que estamos teniendo, ¿verdad? No puedo adelantar de nada hasta tanto tengamos algo más concreto, ¿verdad? El antecedente más cercano del año 2018 también es analizado.
Todas las hipótesis son válidas en este tipo de hechos, van a ser analizadas también en su momento. Amenazas, clientes, por ejemplo, teniendo en cuenta la función. Como le dije, tenemos varias hipótesis las cuales fueron proporcionadas por los familiares. Todas las hipótesis están siendo manejadas. ¿Hablaron de amenazas los familiares? Hablaron. ¿Dónde provendrían? No le podría adelantar, pero hablaron. Si el fiscal ordenó la detención, se va a ir a brindar una declaración en la fiscalía para delindar algunas responsabilidades que no coincidieron en sus declaraciones. Incongruencias, cayó en contradicción. Cayó en una contradicción y que no concuerda con lo que ocurrió. Por eso, ¿Este es el funcionario con quien conversó? Este es el funcionario con quien conversó. Horas después, se localizó la motocicleta abandonada por los criminales a unas 7 cuadras en este predio abierto. El biciclo sin chapa y con rastros de pintura fresca en aerosol sobre el tanque de combustible y otras partes. Personal de criminalística intentó levantar algunas huellas. Un vecino relató que la moto se habría abandonado minutos después del crimen y los sicarios habrían huido a pie o a bordo de otro vehículo. En ningún momento nos percatamos de que alguien vino a meter la moto ahí y dejó. Lo hizo muy rápido. Y demasiado rápido. Y nos llamó la atención y eso que mi tío y esos salieron y en el transcurso de la mañana después vinieron con su camión, metieron acá y todavía con nosotros no estaba la moto. Y aproximadamente antes del mediodía fue. Antes del mediodía fue porque... creo que un poco después de que ocurrió el hecho también del sicariato ese. Se ordenó el traslado del cuerpo hasta la morgue judicial de Asunción para la autopsia y extracción de los al menos 3 proyectiles que se habrían alojado en la nuca y en la zona torácica de la víctima. Hasta el momento, se desconoce aún el móvil de este crimen, aunque la Fiscalía maneja al menos 3 hipótesis relacionadas a amenazas que el abogado habría recibido últimamente, por lo que el análisis de su celular será fundamental. Tampoco se descarta la vinculación con otro atentado anterior que sufrió el abogado Pedro Galeano, ex juez de paz de Carayao, en julio del año 2018, cuando terminó matando en defensa propia a un joven brasileño quien habría sido contratado para asesinarlo, pero terminó muerto en el incidente. Se espera que el empleado de Morado aporte algunos datos a la investigación, mientras se busca obtener otras imágenes de cámaras de seguridad de la zona. El Colegio de Abogados del departamento de Caaguazú expresó su repudio por el crimen, que tuvo como víctima al presidente de dicha agremiación. Exige el esclarecimiento del caso y el castigo de los involucrados en este hecho de sicariato. Damos seguimiento a este caso. Está trabajando en vivo y en directo Alexis Aveiro allí en Coronel Oviedo porque se está desarrollando un allanamiento a estas horas. Alexis, ¿cómo estás? Hola Rolando, Roberto, Amalia, Violeta, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a los televidentes. Podrán observar a mis espaldas el despliegue policial que se desarrolla a estas horas. Una zona céntrica de Coronel Oviedo, siempre en esta ciudad. Acá se está concentrando la investigación, teniendo en cuenta que inclusive se analiza imágenes de circuito cerrado, o se analizan imágenes de circuito cerrado en donde se ve un vehículo posteriormente alzando a los sicarios, en este caso al sicario. Pero independientemente a esas imágenes de circuito cerrado, a esta hora del mediodía ya se procede a la intervención de la vivienda del hombre quien fuera detenido ayer por caer en contradicciones. La persona funcionaria que prestaba servicios para el abogado, quien al hablar con los agentes de la Policía Nacional y luego ya con el fiscal, al parecer, como decía en el informe, cayó en contradicciones y por ende aún permanece detenido. Entonces, y en tal sentido se desarrolla a estas horas la intervención en su vivienda. Vemos una importante comitiva, se procede al levantamiento de algunas evidencias aparentemente en la casa y ellos llegaban al sitio con el acompañamiento de un familiar del hombre detenido, quien permitió el acceso de la policía, así también del fiscal Gabriel Segovia. Es un procedimiento que acaba de iniciar Rolando hace instantes, teniendo en cuenta que desde la mañana ya se estaba especulando con las intervenciones que podrían ser realizadas en búsqueda de tanto un móvil que participó de este crimen, teniendo en cuenta que ayer ya fue encontrada la motocicleta, como también el destino y cuál fue la ruta que tomaron
tomaron los delincuentes una vez que abandonaron esa motocicleta, escaparon unas cuadras a pie y posteriormente habrían abandonado otro vehículo cuyos rastros también ya están siendo seguidos por agentes de la Policía Nacional. Nosotros estamos muy expectantes a la culminación de este procedimiento de rigor, si es que se levantan evidencias, si se llevan inclusive más documentales o en este caso también algunos accesorios informáticos o teléfonos celulares a fin de ir analizando todos estos elementos. También se habla de que inclusive durante el crimen, ayer fue testigo de este hecho una criatura de entre 10 y 12 años, quien de alguna u otra manera trabajaba, era el secretario, un niño de aquellos que suelen preparar el tereré o suele comprar las empanadas, el que hace los mandados, para que se pueda entender que una vez que se perpetró el crimen, uno de los delincuentes le dijo a este niño Ecañi Aui, y entonces ya nada se supo de él, pero es una arista también que se va desprendiendo de las investigaciones. Lo concreto es que ahora se realiza esta intervención en pleno centro de la ciudad de Coronel Oviedo y estamos aguardando el resultado de este procedimiento y por ende si es que se levantan o no evidencias. Veíamos al comisario Feliciano Martínez, también jefe de investigaciones de la Policía Nacional, integrar esta comitiva que a esta hora del mediodía está realizando la intervención, ya inclusive la asistente fiscal realizando el acta de procedimiento y aguardando nosotros el momento de la culminación de este procedimiento. Perfecto, Alexis, estamos expectantes a un nuevo llamado tuyo para ampliar lo que se encontró en este procedimiento allí en la zona de Coronel Oviedo. Roberto. Gracias. Seguimos ahora en vivo en directo con Joel López. Una serie de allanamientos en cabeceras departamentales, operativo anticontrabando. Joel, contanos, por favor, entremos en detalles. Adelante, te escuchamos. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes de todo el país. Justamente nos encontramos en el interior de esta transportadora. Esto ya iniciaba en Asunción, en Encarnación y ahora en Ciudad del Este con el doctor José Ocampos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué es lo que se está haciendo en este lugar? Una serie de allanamientos que ya también tiene réplica aquí en Alto Paraná. Sí, muy buenos días. Así es, el día de la fecha se procedió a hacer un trabajo de allanamiento de las diversas unidades de la unidad de contrabando del Ministerio Público con las instituciones encargadas de la investigación. Tal es el caso de aduanas, COIA, la UIC, también la gente de tributación, Hacienda, Industria y Comercio. Todas estas entidades nos están acompañando en este procedimiento, donde están pudiendo ver, estamos comenzando a realizar el acta respectiva, un inventario de todas las documentales, documentos contables, financieros, equipos informáticos, y estamos realizando el procedimiento de rigor. Una vez que tengamos este resultado, estaríamos informando al juez con respecto a esta situación. ¿Cuál es la sospecha, doctor? La base de la investigación es presunto hecho de contrabando de calzados que se realiza a nivel país y se está utilizando esta metodología, ¿verdad? Que, como te dije, estamos en una etapa de cúmulo de colectar evidencias, pruebas que conduzcan a un eventual imputado, en este caso, ¿verdad? O que estén vinculados en el proceso en sí. En ese contexto nos encontramos el día de la fecha. ¿Usted acompañó en Asunción, en Encarnación y ahora en Ciudad del Este este operativo? Otros colegas, con el mandamiento respectivo, realizamos el procedimiento de rigor. Específicamente en Encarnación hizo el colega Miguel Quintana, en la ciudad de Asunción estuvo el colega Edgar Sánchez y yo estoy constituyéndome acá en el este del país. Bueno, muy importante, gracias por estos detalles. Salud. Bueno, el operativo inicia ahora, ingresa esta comitiva hasta esta transportadora. Vamos a escuchar también otras personas hablando. Que está llevando. Entonces, es el problema que ellos tienen, ¿verdad? Las transportadoras en general forman parte de la red logística voluntaria o involuntariamente. Vamos a dejarlo en stand-by para luego demostrarlo, pero hoy las transportadoras, al ser informales, no cumplir, por ejemplo, con una resolución de la SED en donde tiene que acompañar un documento que declare perfectamente qué tipo de mercadería está transportando, hoy las transportadoras no exigen ese documento. Definen una caja azul, negra, verde, roja, y ahí puede ir cualquier cosa. En este momento, por ejemplo, en esta investigación, esta lleva 4 meses. La policía, conjunto con la Fiscalía y todo el equipo de la UIC, han logrado hacer compras simuladas en donde ya sustanciaron la causa. Lo que estamos haciendo ahora con esto
se va a dimensionar el volumen que representa para esta transportadora lo que sería esta cooperación con el contrabando, voluntario o involuntariamente. Sería el origen de los productos y el destino según ustedes manejan. En este momento, por ejemplo, en las compras que se hizo, llegaron las mercaderías, vinieron de Brasil, se pagó por una red de pago y llegó la mercadería sin documentación. ¿Eso qué significa? Esa mercadería no tiene origen, por lo tanto, es de contrabando. ¿Y cómo se sustancia el negocio? A través de la transportadora. Y no es solamente esta transportadora, es un modus operandi de todas las transportadoras. Algunas más formales, otras menos formales. ¿No sabes la fuerte sospecha que se tiene en este lugar? Tal cual, tal cual. Muy importante estos detalles también. Compañeros, escuchamos el trabajo que inicia a esta hora aquí en esta transportadora ubicada justamente en Ciudad del Este, una zona estratégica, una zona muy movimentada, y hablamos de que nos encontramos justamente en el kilómetro 5,5 de Ciudad del Este. Lo que se espera de las instituciones pertinentes, porque tanto se habla también de la connivencia de algunos actores en los diversos estamentos que tendrían que encargarse de dar seguimiento en pro de todo lo que significa este verdadero flagelo enquistado en Paraguay desde hace décadas. Joel, un fuerte abrazo, como siempre, excelente tu trabajo. Seguimos acá. Adelante, Violeta. Así es, y lamentablemente tenemos que hablar del fallecimiento de una niña de solo 1 año y 8 meses. Ella cayó a un balde en una comunidad indígena cercana a Pedro Juan Caballero. Relataba la abuela, quien es la que estaba a cargo de la criatura, que no creía que la bebé, pudiera caminar tan rápido y caer precisamente, ponerse en riesgo de esa manera. Lo cierto es que ella fue trasladada a un centro asistencial, pero ya nada se pudo hacer. Lo recuperaba y más interés. Apa siya na pilla? Ba soy ko. Apa ko venían can empezar a puta o a papi. Amba lo iko ko señora. A balde. Iko jugaba, amba lo. No, corre, besa, ni te importa correr. Aguatana molendo ahí. En bodu año reko. 1 año 8 meses reko. 1 año 8 meses. Ba ora ite iko. La 1:58 fuera. Ape weru supe ko ave haya. No tengo ape el saber ni ambos no sé. Bueno, no se puede. Ya anda por ahí en casa. Ya llegó sin signos. Cuando ella me llamó luego, la forma en que ella me decía, aparentemente ya había fallecido en el momento que ella llamó, ¿verdad? Pero acudimos y ahora le vamos a acompañar a ellos para ver, conseguir el cajón, todas esas cosas para que pueda trasladarse otra vez a su comunidad. Eso nos llama un poco también el cuidado de los padres y las personas adultas, ¿verdad? Porque criatura no es fácil y esto es por un descuido que sucedió lamentablemente, ¿verdad? El 7 y 8 de diciembre son los días claves de la fiesta. Con eso avisamos que no vamos a promocionar las peregrinaciones nocturnas, tampoco este año, y pedimos que todos acompañemos esto con su apoyo espiritual y que cada uno pueda ofrecer también su oración por tantas necesidades que tenemos, pero que también ofrezcamos la renuncia a la peregrinación este año. La peregrinación puede ser un momento de aglomeración y todavía nuestra población no cuenta con un número suficiente de vacunados. Tenemos que seguir promoviendo, invitando a la vacunación. Por eso el santuario permanece cerrado, no tendremos actividades durante la noche en el santuario de Itacó. Ya está de vuelta con nosotros Judith Colexa para repasar todo lo que pasó hoy en la cárcel de Tacumbú, terrible por cierto. Y empezamos, Judith, por el circuito cerrado, que es revelador, ¿no? Sí, así a grandes rasgos les comentamos que hoy a tempranas horas se reportaba el hallazgo del cadáver de uno de los reclusos, pero en el basural del lado de afuera. Esto terminó llamando la atención porque la pregunta era, ¿cómo es que llegó a parar allí en ese sitio? Y estas imágenes revelan exactamente cómo se dio todo, porque aparentemente lo asesinaron de varias puñaladas y arrojaron el cuerpo en el interior de este carrito de metal que suelen utilizar para llenar toda la basura de la noche, y al día siguiente a tempranas horas los propios internos de
del sector, en este caso elegido, los sacan custodiados por los guardiacárceles, que es lo que se observa precisamente en estas imágenes de circuito cerrado grabadas por las propias cámaras de la penitenciaría. La explicación que dan del por qué no se habrían percatado cuando sacaron el carrito es porque la basura se llena de noche. Sí. Entonces en ese lapso se habría dado el momento en que arrojan el cuerpo adentro y nadie vio. Es lo que también llama la atención, Rolando, porque cualquiera entonces podría utilizar esto como método de fuga o de escape si es que nadie está verificando cómo es que se están llenando estos carritos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ya se percatan del hallazgo del cadáver cuando sacan las basuras, los residuos del lado de afuera, y allí, fíjate vos que había como un peso bastante raro para ellos y el cuerpo estaba envuelto en una frazada, y posteriormente ya dan aviso a las autoridades de la penitenciaría, convocan a la comitiva, agentes del Departamento contra el Crimen Organizado fueron los que primeramente se constituyeron para recabar informaciones, y tanto es así que finalmente dieron con la identidad de este interno. Se trata de un joven de 23 años que fue recientemente trasladado del penal de Pedro Juan Caballero. Ya tenemos también su identidad, Sergio Daniel Jiménez. Esto ya fue comprobado también por los propios peritos, médico forense y la fiscalía. Más de 7 puñaladas por ahí presentaba el cuerpo, Rolando. Y él estaba hace 2 días en Tacumbú. Aproximadamente, porque él fue trasladado a pedido de él mismo supuestamente, porque quería un acercamiento familiar, y según las informaciones que se tiene sobre él en el penal, el 18 de diciembre él tenía un juicio oral y público que tenía que presentarse. Y él estaba privado de su libertad por robo. Por robo agravado, exactamente. Y es importante mencionar que él era conocido en este caso la penitenciaría como uno de los pasilleros, o sea que no tiene una celda establecida, pernocta donde le toca. Entonces no se tenía un registro exacto de él, de dónde él tenía su celda, por eso se lo denomina pasillero. Vamos a compartir lo que decía el comisario Sergio Insfram precisamente con respecto a la intervención en este caso. Estaba plenamente identificado. Esta persona es Alejandro Daniel Acosta, un joven de 25 años de edad. Recientemente vino de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Vino a esta penitenciaría puesto que tenía no muy distante un juicio oral, puesto que está por un hecho, sí, está por un hecho de robo agravado y iba a juicio oral su caso, ¿verdad? Fue trasladado hace cuestión de 2 días a esta penitenciaría. Esta mañana, 6:15 de la mañana, personas encargadas de quitar la basura del interior de esta penitenciaría, se percata que dentro de la basura estaba un cuerpo, da aviso a las autoridades internas, donde posteriormente también se comunica con las autoridades competentes. Nos hicimos presentes en el mismo y bueno, estamos trabajando con el Ministerio Público con la intención de aclarar este hecho. Bueno, Rolando, y según los antecedentes, según lo que se maneja sobre este joven recluso, es que él estaba siendo trasladado constantemente, porque él estaba recluido en la penitenciaría de Concepción, posteriormente lo trasladaron a Pedro Juan Caballero y de allí lo trajeron acá a Tacumbú finalmente. ¿Y cuál es la sospecha preliminar que se tiene, Judith? ¿Él ya pudo haber tenido un problema, estaba marcado o algún inconveniente que surgió espontáneamente en el sector donde él estaba? Bueno, hay rumores que mencionan que posiblemente se trate de un nuevo problema entre clanes otra vez, y que él integraría a uno de ellos y ya lo estaban siguiendo, él se sentía en cierta manera intimidado, por eso constantemente pedía su traslado. Pero, como bien sabemos, independientemente de dónde se vaya, una persona que está marcada dentro de la cárcel, el problema va consigo. Sí, difícilmente escapa. Por los contactos, exactamente, y esta posiblemente sea, en este caso, la represalia en contra de este joven. Ahora escuchemos lo que decía la fiscal Sanguinés específicamente sobre las intervenciones. Él tenía sobre él pesado una condena de 7 años de pena privativa de libertad a raíz de un hecho de robo agravado donde él estaba sindicado como autor. Claro. ¿Él venía de otra zona del país, doctora, o es aquí de capital? ¿Dónde habría cometido el hecho? Sí, él cometió el hecho en nuestra zona, en Asunción. Justo fue condenado por una acusación formulada por un agente fiscal de este sector, pero estaba cumpliendo su condena en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, y fue recientemente trasladado hace como 2 días a Tacumbú. ¿Qué hipótesis se maneja sobre el asesinato, doctora? ¿Pelea de clanes nuevamente dentro del penal?
Eso es lo que se podría decir, que es lo que por lo general se afirma en este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero acá yo no puedo aventurarme a afirmar una cuestión como esa porque la investigación es muy incipiente. Además, no podemos hablar de pelea, porque en realidad lo que encontramos hoy fue un cadáver corroborando efectivamente, lastimosamente, el fallecimiento de este muchacho. Entonces, no podemos, como digo, no puedo hablar yo de que hubo una pelea porque no tengo indicios de que efectivamente haya existido dicha pelea. Doctora, ¿cuántas puñaladas? Porque él tiene heridas de armas blancas, ¿no? Sí, efectivamente. De manera preliminar, según la inspección realizada por la médico forense, él tiene 7 heridas a la altura del tórax, la axila, una herida en el cuello. También él tiene heridas en la parte posterior. Pero mañana vamos a estar haciendo el trabajo de autopsia para determinar toda la cantidad de heridas que él mismo sufrió. Bueno, es importante reiterar lo que decía la fiscal. Ya se le indagó a las personas que se encargaron de sacar los residuos, entre ellos los internos y los guardiacárceles que les custodiaban para el efecto. Sin lugar a dudas, la basura o el contenedor al menos ya estaba todo preparado un día antes, Judith, y esperaban solamente la hora al día siguiente para sacar y, no sé, uno supone que en ese intermedio alguien cargó el cuerpo entre las basuras. Bueno, lo que se sospecha es que el crimen se haya dado en horas de la madrugada de hoy y después posiblemente se haya dado en el pasillo y allí fueron a arrojar el cuerpo en medio a la basura que se estaba cargando, en este caso, en este carrito de metal. Y de hecho que cuando sacan la basura se hace otra vez la descarga en un contenedor. Acá está, donde se verifica, claro, se verifica de vuelta, por eso el custodio de los guardiacárceles, pero se observa que era un bulto pesado. Es lo que primero ellos hacen, ellos sacan con el carrito de metal y ellos reciclan algunas cosas, por eso lo exponen allí afuera, eligen entre ellas la basura, porque ellos hacen algunos que otros trabajos a partir de lo reciclado. Después otra vez la gente de la zona que es recicladora viene también a verificar si es que algo le va a servir y posteriormente lo que no va a servir, lo que ya es desechado, se acumula allí en el contenedor que finalmente después se retira. Esa es la información que nos dieron hoy desde la penitenciaría. Pero allí ya cuando ellos estaban sacando el carrito, ya cayó el cuerpo envuelto en una frazada. Se ve incluso la sorpresa que se llevaron. Ahí está. Pesado. Un peso extra pues era, porque todo pues es residuo comestible que se desintegra fácilmente, pero en este caso era ya muy llamativo. Y en secuencia lo vemos a uno de los guardiacárceles corriendo, dando aviso ya de lo que habían encontrado dentro de este contenedor en la frente a la cárcel de Tacumbú, y seguramente la investigación interna también que de alguna manera podría revelar algunos detalles del por qué se produjo el crimen, porque internamente dentro de la cárcel todo se sabe. Y no es posible que no tengamos imágenes adentro del momento en que ponen el cuerpo adentro del carrito de metal. Algo de control tiene que haber sobre este tipo de situaciones, atendiendo a que es muy fácil que alguien lo utilice como una vía de escape también, Rolando. Exactamente. Vamos a compartir de vuelta también la fotografía de la víctima de este joven de 23 años que, reiteramos, decía Judith, estuvo por Concepción, Pedro Juan, y hace días nada más llegó a Asunción. Así es, Sergio Daniel Jiménez, de 23 años, finalmente se confirma su identidad tras los trabajos de pericia. El 18 de diciembre tenía que enfrentar juicio oral, todavía estaba siendo procesado y finalmente fue asesinado durante las últimas horas en el penal de Tacumbú. Gracias, Judith, por este completo informe. Violeta. Así es, vamos a hablar un poco de la educación bajo agua, ¿sí? 2 instituciones educativas y vamos a partir con esta que se ubica precisamente en Coronel Oviedo. Tenemos imágenes que son facilitadas gracias a nuestros televidentes que siempre están muy atentos también a todo lo que ocurre. Bueno, esto ocurre, les decía, en Coronel Oviedo. Sí, precisamente son las imágenes de esta escuela que, según también el reporte, se inunda cada vez que llueve. Esto tiene audio ambiente para compartir. Tiene un poquitito de audio ambiente, vamos a compartir. Bueno, esta es la escuela básica Dr. Pedro Pepeña, que según reportan tiene 900 alumnos que asisten de forma diaria y son los más perjudicados por esta situación. La decide el Ministerio de Educación y la municipalidad local, según la denuncia de los padres y también de las autoridades de la institución,
han perjudicado de sobremanera, como decíamos, a estos 900 alumnos que hoy por hoy no pueden asistir. Y por otra parte también el perjuicio material, ¿verdad? Las mesas, las sillas, algún que otro cuaderno que pudo haber quedado en ese sitio. Remitieron muchas notas ya pidiendo los arreglos y hasta el momento no tienen respuesta. Esto es lo que ocurre en Coronel Oviedo, departamento de Caguas. Y ahora vamos a irnos a otra localidad, San Pedro del Ucuamandiyú, y compartimos las imágenes también con ustedes. Los padres de familia y los docentes de la Escuela Básica y Colegio Nacional San Pedro Apóstol, una vez más denunciaron el estado de abandono de la institución de parte de las autoridades. Cada vez que llueve se inundan las salas de clases, según reportaron, como ocurrió en la víspera. Una vez más reclaman una urgente solución porque aquí son 600 los alumnos que concurren periódicamente. Fíjense, vergonzosa esta imagen de los chicos teniendo que asistir en medio del agua. Por un lado, 900 alumnos en Coronel Oviedo y por el otro, 600 que también son perjudicados en San Pedro. Mojado Mediodía saludamos rápidamente a nuestro compañero Mariano López, está en el Centro de Salud de San Antonio, acusando los impactos de esta situación dada con la lluvia. Adelante, contanos, ¿bajo agua el centro asistencial? Es una situación pero catastrófica, Roberto. El saludo para vos y para los televidentes. Vamos a ingresar, mira, desde que ingresamos acá, todo está con agua, todo está prácticamente inundado debido a las goteras y hay incluso preocupación por parte de los funcionarios porque de este lado, desde el interior, mira, acá por ejemplo ahora mismo está goteando, mira. Y se ve justamente ahí lo que es el tejado y después esto tiene un cielo raso, Roberto. Y ese cielo raso que es de cemento es lo que ahora mismo está preocupando porque mira las filtraciones, se alcanza a distinguir ahí cómo está pasando el agua, eso comienza a agrietarse. Esto en cualquier momento se puede caer. Sí, se puede caer porque esto es un cielo raso muy finito. Aquí arriba hay teja. Igual que adelante. La teja está toda rota. Está toda rota la teja. En todos lados está así. Miren poco ahí. En todos lados. En todos los consultorios, laboratorios. Tenemos equipo de ecografía, de PAT con colpos. Se enojó todo. Todas las computadoras. Estamos recorriendo nosotros, compañeros, y ahora mismo no está lloviendo muy fuerte, pero les voy a mostrar este video que justamente grababan los funcionarios, mientras acá todo está goteando. Uno camina por acá y le gotea acá tanto. Y mirá lo que es este video, Roberto. Miren ustedes cómo se encuentra el Centro de Salud de San Antonio y cómo pasan en días de lluvia. Ahí está la computadora que está todo tapado, que no... Es el caso de uno de los sectores, una de las salas aquí de este hospital. Mira, esto por ejemplo, compañeros, van a ver ustedes, dice ginecología. Y mira cómo está la sala de ginecología.
Estamos recorriendo Centro de Salud de San Antonio. Mira la camilla, mira, esto está repleto de agua y es que de hecho sigue goteando a esta hora. Acá también hay un equipo. ¿Este equipo cómo se llama? Ecógrafo. Un ecógrafo. Mira lo que es, Roberto. ¿Cómo se encuentra este ecógrafo, el mobiliario? Equipo de colposcopía. Colposcopía también. Y si esto les está sorprendiendo, vamos a ir ahora a la otra sala, del otro lado, otro consultorio. Esta es la sala de odontología. Y miren ustedes cómo está. Todo está bajo agua. Todo gotea, el techo está destrozado, nos decían por arriba, y es que ha pasado tanto tiempo que no se hace un mantenimiento, por un lado, y por otro lado también una granizada muy fuerte que hubo en los últimos meses hizo que la situación se agrave todavía más. Doctora, ¿no te da miedo estar acá? Sí, me da miedo. Me decía que del otro lado tu compañera incluso pareciera que ese cielo raso puede caerse. Da la apariencia que puede colapsar ese cielo raso. Está todo agrietado. Sí, está todo agrietado. Es una construcción muy vieja esto, ¿verdad? Y por razones tiene como 30 años de historia. Ahora, ¿qué le dicen ustedes? Y no podemos atender en este momento porque todo lo que tenemos acá es eléctrico. El sillón funciona a electricidad y se tiene que enchufar, y como que tenemos cables acá que cruzan, están afuera, ¿verdad? Sobre el piso, prácticamente está en el agua. Enchufar esto puede... Y puede corrernos a nosotros, a los pacientes. Entonces evitamos el día de hoy, estamos suspendiendo las consultas. Estuvimos recorriendo, hablamos con el doctor Gustavo Ayala, que es el director de este centro de referencia. Mira, vos sabés que, de verdad, la gente que está viendo, ¿verdad? Imagínense que esto pase en su casa, por ejemplo, que te filtre, que te gotee así. Son goteras que vaya por el acondicionador de aire, por ejemplo. En esta sala hay 2 equipos, luego que son equipos eléctricos. Y además también el director nos decía, ahora son goteras porque la lluvia está garudando nomás ahora mismo acá en San Antonio. Pero en días de lluvia esto literal chorrea, como veíamos en ese video. Escuchemos el diagnóstico que daba el director de este centro de salud, que es el de referencia aquí en la ciudad de San Antonio. Se ve y chorrea. Y entonces cuando es así, no podemos estar atendiendo a la gente con normalidad en el sentido, sobre todo acá, por ejemplo, esto es odontología, ¿verdad? No se puede porque el sillón, hay que conectarlo a la corriente eléctrica y por supuesto desde ese punto de vista ya es peligroso y aparte que no están dadas las condiciones para atenderle a un paciente así. No es que son filtraciones por humedad ni nada. No chorrea porque como le dije yo los granizos eran de tamaño como una naranja y toda la ciudad fue afectada en ese sentido. Lo que pasa es que las casas particulares uno repara porque se trata de su casa, ¿verdad? Y esto es como nuestra casa, pero nosotros no tenemos el dinero necesario como para poder hacer eso y dependemos de otra gente, ¿verdad? ¿Es un consultorio? Sí, consultorio. Esto es un consultorio. Ahí ese balde, por ejemplo, era para la gotera. Sí, justamente para eso. O sea que esto, como verán ustedes, es todo el edificio. No se puede atender. Y no, y difícil así que se atienda, difícil. ¿Y qué hacen así en estos días que hay lluvia? Y atender lo que viene, las urgencias y después los consultorios, reasignamos nuestro consultorio que esté en mejor condición y así la vamos subsanando. Y hay cosas que no se puede subsanar. Por ejemplo, si uno quiere usar el torno ese... No se puede. La verdad que no se puede. Eso se está derivando al hospital más cercano, a Cañembu. Normalmente se envía cuando hay urgencias. ¿Cuáles son los sectores afectados? Y todo. El edificio en sí está afectado, en todos los lugares. Sí. Y hay lugares más afectados. Laboratorio y odontología es uno de los 2 lugares más afectados. Pero por supuesto que en todos los lugares gotea y en algunos lugares chorrea, diría, ¿verdad? Y se hace esto porque son, son costosísimos estos aparatos que son para el laboratorio. Y entonces, ¿El equipo funcionando ahora? No, se desconecta todo. Ahora mismo no. Se desconecta todo lo que es. ¿Y se tapa con...? Sí, y con algo. En este caso, esto... hule negro. Pero en realidad está todo desconectado esto por el hecho de que no se toca nada porque... ¿Qué capacidad de hacer acá? ¿Estudio, análisis, qué cosas? Y se hace todo tipo de análisis. Prácticamente todo lo que en un hospital grande se hace también acá. Todas las rutinas y algo, y algunos especializados también se hacen. Pero cuando llueve...
Y no. No. Se reagenda o si no se envía como le dije a Ñemby. Odontología y laboratorio sobre todo son los más afectados. Y que justo tienen los equipos más costosos. Sí, sí, así es. Y entonces por eso no, porque si usamos corremos el riesgo de que se descomponga y también se corre el riesgo que de alguien, sí, los compañeros, sí, así mismo. Se corre el riesgo de que se descompongan los equipos y los funcionarios también corren riesgo. Mira, por ejemplo, está una ladera donde tiene golosinas y compañía. Encima, las goteras que hay, esto está enchufado en un equipo eléctrico. El piso completamente mojado también aquí. Y seguimos recorriendo nosotros. Es que lo decía el propio director, todo el hospital se encuentra en estas condiciones. Mira lo que hay acá. Mira este ventilador. Absolutamente en todas partes entra agua, goteras, chorrea también dentro. Y hay una cuestión, compañeros, que les tengo que contar a ustedes, a los televidentes. Los funcionarios no se quedaron de brazos cruzados. Escuchen bien, este es un centro de salud, el más importante de San Antonio. ¿Saben qué? Hasta ahora no tienen respuesta al Ministerio de Salud. Organizaron una hamburgueseada, así como lo escuchan. Vendieron adhesiones, mira, me boteo. Prepararon hamburguesas y vendieron hamburguesas para juntar un poquito de plata. 2 millones juntaron. Con eso no pueden solucionar este problema, según dicen. Escuchen lo que decía el propio director sobre estas actividades pro reparación que organizan. Se hace también actividades como para, en ese sentido, trataron ellos de hacer de motos propios, les salió eso y hicieron una hamburguesa, del cual se recaudó un monto X de dinero que está también a disposición para eso, sí, para comprar alguito va a servir. Licenciado. Sí, sí, acá los compañeros hicieron de motos propios, o sea. ¿Qué tal, doctor? ¿Hicieron hamburguesado organizado? Sí, organizamos entre ¿No se todos. quedaron de brazos cruzados? No. Solamente que el presupuesto es muy elevado y nosotros solos también no podemos. Y ¿Cuánto por ahí pudieron juntar? Y juntamos creo que más de 2 millones, ¿verdad, doctor? Sí. Pero estamos viendo otra actividad para hacer. Sí, así de a poquito, sí. Esto está goteando por todas partes. El agua, acá se puede ver cómo va filtrando, ¿verdad? Y mira, por ejemplo, esto, Roberto. No toco porque obviamente tengo miedo, ¿verdad? Porque la pared está mojada, está con agua y hay todo un cableado ahí arriba. Ahora mismo, no notarán ustedes, no hay gente acá en los pasillos, no hay pacientes, pues están derivando a la mayoría de ellos a otros hospitales, al hospital de Ñemby, por ejemplo. Lo que sí hay es vacunación. Pero mira esto, Roberto, vení. Sí. Ahí estamos, Héctor. Están vacunando afuera, Roberto. Es más seguro estar ahí afuera, bajo esa carpa, esto que se construyó recién por el tema de la pandemia, porque adentro ahora mismo es un peligro, según dicen los propios funcionarios que escuchaste. ¿Tienen miedo de trabajar acá, Roberto? Pero absolutamente, y tienen todo el derecho de visibilizar una situación tan grave. Uno se pregunta, tanta plata tirada prácticamente a la nada, porque tener así este tipo de edificaciones, de locaciones, evidentemente que subyace ahí la idea de la corrupción. Encima lo que cuesta conseguir presupuesto otra vez, que finalmente se mal emplee, se mal utilice y se hackea la salud pública, un pueblo tan necesitado, tan vulnerable, especialmente la clase trabajadora. Dale, Mariano, así manteníamos este contacto en vivo en directo desde el centro hospitalario de San Antonio, que en el amplio sentido de la palabra hace agua por todos lados. Hacemos una pausa, volvemos en instantes. Estamos de vuelta y como cada jueves le damos paso al bloque de Ñanemba Evan. Va ella pa Emi. Igualmente, Violeta, va ella, va entero que te abrí Maiteiro, Rico, ahora viajata, amo Pedro Juan Caballero, me llegó a Juan Petín, Caria, y Catu Privaja, era Juan Ríos, oye, Jero Lata Paraná, Happy Guapa, oye, po videos, cuera, redes sociales, veja pecho, ambo puca, paraguayo, cuera, oye, chaucao, ñande, yepocoa, veja a mí. Bueno, yo estoy lavando el pollo acá que vos me pediste. Con agua caliente estoy lavando el pollo así como me dijiste. ¿El pollo qué? Pero vos me dijiste, lava el pollo. Juan Ríos, Jeraco Caria, Catupuri, oye, Jaijueteva, oye, Jeroba, oye, Cuajabeba, Lata Paranami, Oseba, Tenondeo, tus redes sociales, Lupibe, a ella, Jeracoa, Banda Jetay, Ombo Pucacuare, Ñandereta, Guacuerape, a Oshacari, Paraguayo, Yepocoa, Pucaramante. Empecé desde los 13 años, en la época del colegio, con, ¿cómo se dice?, cachinjape con los compañeros. Ahí ellos me incentivaron a crear un canal en YouTube y toda esa onda. Y desde ahí empecé y no paré más. Por ejemplo, mis videos no son guionados, son videos espontáneos. ¿Me
salen en la hora y ahí tengo que hacer. Pensa, y mija, pero no, y ya pon de mana. Ya pon de mana, cuando ya pensás, ya pon mana, si no, no se ve mi pelo. No. Hola, muñeca. Hola, permiso. Perdón. Juan, oye, puruco, oye, putazo, pucara redes sociales, pe. Hano imo ayo, guajetajamu burete. Kwa anarupi, oye, kwa ojo japente. Oye, güero, jorigo, güere, core, pe, yo poi, omo, buga, mi jangua, opa, babete, pe. Siempre fue un sueño y nunca imaginé llegar a este punto, ¿verdad? Porque hoy, pues, gente nacionalmente me conocen, inclusive personas que viven en España, Argentina, que son paraguayos, me envían su cariño. Ahí con eso yo me siento muy feliz. Sí. Y aparte de todo mostrar el maisha para la paraguayo añetete, ¿verdad? Porque ella ya la maisha pero mostrar realmente que sea con respeto, con humor y que no le desagrada a la gente algo difícil de conseguir, vos lo conseguís. Exactamente, es muy difícil en esta época captar la atención de todo público. Por ejemplo, chaleco público, Mistarusu, adultos y niños. Y sinceramente es muy difícil, como dijiste, y se capta. ¿Alguien está usando la mejor de 2 kilos acá? Cocaria ujera cuau y Pedro Juan Caballero pe hoy putebocho pe juega guascueras a veíve si no cuera mitad y entero dai por y esa canaña nembo pucaiba y chaucao paraguayo recote. Mi casa es en Pedro Juan Caballero y siempre me dicen acá venís para Asunción y yo le digo si vengo a Asunción tengo que ir al barrio conmigo. Claro. Porque necesito al barrio, pues es lo que caracteriza mi video. Cómo hago, como se dice, bien paraguayo para que salga. Se necesita ese barrio. O participa para ese sobrino cuera, así que. O ahí te irá, vamos a hacer una video. Hace esta video, wey. Esos vecinitos también que contentos se ponen cada vez que le invito para que salgan en un video. Y eso, sinceramente, me alegra hasta a mí. Hablan de famoso, o sea, la video donde llegan de allá. Se llegan de tipo. Se meneo de chapala ya página. Hoy en día sí, porque mandó lo instalar Facebook, solo para ver los videos. Un rato nomás, güey. Un ratito nomás. Tengo que estar preocupada hasta la mañana. Salen y no saben más volver. Juan va popete hotel pe hay todo vio ya poco anje y saca videos ya nebo pucaba hoy pe abañan de hewi pire bai pe alai pona beba buga pa ve mante Juan en Mumbai guasureña neñe hañan de yepocoa. Le mando un saludo y le agradezco muchísimo a ustedes porque yo sin ustedes no soy nada. Las pérdidas económicas a causa del contrabando en nuestro país son cuantiosas. Sin embargo, lo que más preocupa a las empresas de alimentos es la poca seguridad y el peligro que representa para la salud el consumo de productos que ingresan de forma ilegal a nuestro país. El ingreso de productos de contrabando representa un serio riesgo a la salud de quienes optan por comprar alimentos que no pasaron por un control de calidad que certifique que el producto esté óptimo para su consumo. Para Lizzie Kennedy, Country Manager de Nestlé Paraguay, el cuidado sanitario escapa de la empresa cuando se compra de contrabando. ¿Cómo garantizar a los consumidores que los productos que están expuestos en la calle o en los distintos puntos donde hoy está presente el contrabando, no podemos nosotros realmente asegurar cuál es el tratamiento que se le están dando a los productos, si están realmente dando la cadena de seguridad sanitaria que deben tener para el consumo? Entonces, esos productos no pasan por nosotros, por ende no tienen el registro sanitario que la INAN, que es la institución que debe dar y precautelar, les pueda proveer de registros. O sea, están completamente, digamos, al margen de todo protocolo que seguimos nosotros como Nestlé para realmente que el alimento llegue al consumidor final con todas las medidas que deban de tener al ser alimentos, ¿verdad? En cuanto a perjuicios económicos, Nestlé deja de vender en el Paraguay entre 60 a 70 toneladas de café, lo que afecta a negocios formales y puestos de trabajo.
hoy por hoy no solamente están trayendo productos que nosotros comercializamos, sino también un abanico de productos que nosotros no traemos, como Nestlé Paraguay. Entonces es una confusión total al consumidor. Yo te digo que tenemos consumidores que nos llaman y dicen, pero ¿por qué no tenés el Nescafé con leche que yo encontré en la despensa tal? Y la realidad es que son productos que nosotros no comercializamos, ¿verdad? Productos que antes estaban en mayor medida en canal formal, que hoy se cae, y son realmente toneladas importantes en un año. Te estoy hablando, por ejemplo, de este café, todo el mundo conoce, que está en todos lados, con la diferencia que encuentran distintos tipos de Forte, de un montón de por lo menos 7 tipos vas a encontrar, y esto en el año fácilmente estamos dejando de vender unas 70, 80 toneladas. Las empresas formales instan a que el consumidor compre con conciencia de que por ahorrarse unos guaraníes puede estar afectando el puesto laboral incluso de personas allegadas. Piden que las instituciones articulen las tareas para que el sector formal empiece a ver resultados. Promover el constante aprendizaje de niños y adolescentes con ciertas discapacidades a través de rutinas es lo que potencia a Teletón. El próximo 3 y 4 de diciembre no podés permanecer indiferente. Con tu ayuda para que este tipo de programas definitivamente sigan cambiando vidas. Cerca, volvamos a estar cerca, volvamos a estar cerca, volvamos. Federico nació prematuro y quedó con discapacidad física. Con sus sesiones de fisioterapia y tratamientos integrales, sus avances son extraordinarios, tanto que pronto ya podrá ir a la escuela. Y todo lo que él conlleva es rehabilitaciones, ¿verdad? Fisioterapias, estimulaciones, y realmente para lo que era el pronóstico de mi hijo, hoy puedes ver lo que él es por medio de sus fisioterapias, el acompañamiento que nos hacen acá, nos enseñan cómo trabajar con él, ¿verdad? Y nos enseñaron que el trabajo con él no es los 45 minutos que hacen, sino es el día a día. Sí. Y ellos nos enseñan cómo trabajar ese día a día y en la casa cómo hacer. A veces de repente quizás no tenés los juegos de acá, sí, pero podés hacerlos con cosas recicladas, ¿verdad? Entonces él tiene sus juguetes reciclados, tiene su esto para que él trabaje motriz fina, motriz gruesa. El tema de, llegamos a conseguir, él tiene su extensor, su parador, que es también trabajar. Miremos para el frente, que nada es imposible. Un Paraguay, Una modalidad muy valorada por las familias de Teletón es el modelo basado en rutinas. El objetivo fundamental de este programa es fortalecer a los usuarios de Teletón en la vida cotidiana. En primer lugar, capacitar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para que sepan cómo promover su adecuado desarrollo en la casa, en la escuela, en el barrio, en todas las actividades de la vida diaria. Entonces los terapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajamos muy de cerca con las familias, con el papá, la mamá, los abuelos, los hermanos, para que sepan cómo estimular a los niños, niñas y adolescentes en las actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando están jugando, cuando están comiendo, en los momentos de baño, de recreación. La idea es que sepan aprovechar todas las actividades de la vida diaria para seguir con los procesos terapéuticos. Ahora que volvemos a la presencialidad es un alivio para las familias, ellos están súper felices de volver, esto es lo que más esperaban, de que volvamos a las salas, ¿verdad? De que volvamos a ver a sus chicos y por eso es súper importante, ¿verdad? De que ellos vuelvan y tengan sus terapias porque es el lugar donde ellos reciben de manera gratuita, ¿verdad? Porque como sabemos en nuestro sistema de salud eso casi no hay, ¿verdad? Y es así un servicio tan completo como tenemos acá, de muchos servicios, entonces eso a ellos les viene demasiado bien. Y vemos ya avances con esta presencialidad, ya vemos avances de nuestros chicos, buena respuesta. Algunos ejes del modelo comprende conocer de cerca el ambiente familiar del niño, niña y adolescente con discapacidad, considerando su entorno y funcionamiento familiar. Este 3 y 4 de diciembre volvamos a estar cerca por las familias de Teletón. Cerca, volvamos a estar cerca, volvamos a estar cerca, volvamos. La diócesis de Encarnación nuevamente decidió la suspensión de la peregrinación al santuario
de la Virgen de Itacuá por motivos sanitarios. Así también informó que las misas en el lugar será para un máximo de 500 personas. Nuevamente este año, desde la diócesis de Encarnación suspendieron las peregrinaciones al santuario de Itacuá, que se suele realizar cada 7 de diciembre. Así también informaron que las misas que se van a realizar en este santuario serán para capacidad de hasta 500 personas. Está llegando próximamente la celebración de la fiesta de la Virgen de Itacuá y en el mismo día de la Virgen de Cacupé, el 8 de diciembre, ya comienzan los preparativos para el novenario. En ese sentido, como diócesis de Encarnación, junto con el equipo del santuario de Itacuá, queremos poner a conocimiento de todos lo que hemos resuelto para poder también acompañar las medidas sanitarias de este tiempo y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad de celebrar a la Virgen. Sabemos que seguimos en tiempos de pandemia, que todavía no hemos superado los riesgos de COVID-19. Por eso hemos resuelto lo siguiente: el novenario se celebrará una misa por día, como es costumbre, con el número de personas permitido en el predio del santuario. El 7 y 8 de diciembre son los días claves de la fiesta. Al respecto decimos lo siguiente: el 7 se va a celebrar una misa en la víspera, la última misa del día, y terminada esa santa misa, el santuario permanecerá cerrado hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Con eso avisamos que no vamos a promocionar las peregrinaciones nocturnas tampoco este año, y pedimos que todos acompañemos esto con su apoyo espiritual, y que cada uno pueda ofrecer también su oración por tantas necesidades que tenemos, pero que también ofrezcamos la renuncia a la peregrinación este año. La peregrinación puede ser un momento de aglomeración y todavía nuestra población no cuenta con un número suficiente de vacunados. Tenemos que seguir promoviendo, invitando a la vacunación. Desde la diócesis de Encarnación instan a los peregrinantes a cumplir con estos pedidos para el cuidado sanitario correspondiente. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Siempre estamos hablando de las campañas de vacunación que vienen yendo o cayendo en cuanto a las cifras en estos últimos tiempos. Mucho se habla de concientizar a todas las personas, la población que aún no se ha vacunado, no ha recibido su dosis respectiva contra el coronavirus, a que vayan a hacerlo. Pero esto necesita una campaña mucho más fuerte, desde sectores que se especializan en este sentido, en las campañas de comunicación más que nada también. Hablan de una necesidad urgente de realizar campañas que lleguen a la gente, que lleguen a la gran cantidad de personas que hoy día todavía se encuentran reacias a recibir las dosis anti-COVID. ¿Qué nos decían con respecto a esto? Y vamos a escuchar muy atentamente también lo que mencionaba Albio Oviedo, gerente general de Telefuturo, teniendo en cuenta de que es necesaria una campaña también más fuerte y un apoyo por sobre todo del Estado en campañas de comunicación en medios tradicionales. Escuchamos. La gente siempre recurre a los medios tradicionales para ser informados, ¿verdad? O sea, es donde buscan la información más, digamos, la información certificada, porque es donde se revisa, donde se chequea la calidad de la información, ¿verdad? Durante esta pandemia eso se demostró de tal manera que podemos dar a entender, o podemos entender, mejor dicho, de que el encendido ha crecido notablemente, porque la gente busca la información en los medios tradicionales. Tenemos que volver a la normalidad y ojalá eso sea en poco tiempo, ¿verdad? La única manera que volvamos a la normalidad es de que la gente se vacune y que estemos todos protegidos, ¿verdad?
Pero ¿cómo llegar a esa gente en algunos puntos a veces muy distantes de la capital y de algunas cabeceras departamentales? Siguiendo siempre líneas tradicionales, por ejemplo, medios de comunicación, radio, televisión, medios impresos, que lleguen a estas personas que de repente no tienen un buen acceso a internet o no tienen un buen acceso a educación que les permita separar un poco aquellas informaciones falsas que corren y que tanto circulan con respecto a las vacunas y poder diferenciar cuáles son aquellas informaciones certeras que sin duda alguna pueden salvarle las vidas a aquellas personas que todavía no recibieron las dosis correspondientes y que son una mayoría lastimosamente hasta el momento. Vamos a escuchar con respecto a esto también lo que mencionaban otros especialistas del tema, como Pascual Rubiani, él es presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad, que nos comentaba un poco cómo es que la gente sigue acudiendo a los medios tradicionales y es allí donde se tiene que influir con una campaña fuerte de conciencia con respecto al COVID-19. El tema de la vacunación, desde luego, es un tema de interés público porque estamos intentando salir en una pandemia que tiene su impacto, obviamente, en el conjunto de actividades de una sociedad. Y en ese sentido creemos que la publicidad es el elemento central para persuadir a las personas a vacunarse, y que hemos sido testigos de una ausencia de campañas publicitarias en ese sentido y hemos sentido de que ha sido enorme el esfuerzo periodístico que se ha hecho en esa línea, pero que no necesariamente eso es absolutamente suficiente para lograr los resultados que se quieren obtener. Y desde ese punto de vista nosotros creemos que la publicidad para una campaña de vacunación es necesaria para ayudar a ese objetivo que se persigue dentro del país. Son las grandes marcas periodísticas las que se convierten, y fue así en la pandemia, quienes aseguran de vuelta a la ciudadanía que la información sea veraz. Y ahí se da otra vez otro fenómeno, porque muchas veces dicen no se ven más los medios, pero la gente en diversas plataformas busca a las grandes marcas periodísticas. Y entonces terminamos leyendo a las marcas periodísticas en plataformas a lo mejor novedosas, pero seguimos confiando en las marcas periodísticas. Y esa tiene que ser la clave. Y de hecho que eso ha sido la reinvención que han tenido los grandes medios tradicionales en muchos lugares en el mundo y que yo estoy seguro que aquí también se sigue el mismo camino. Constantemente desde los medios de comunicación llamamos un poco a todas aquellas personas que constantemente están consumiendo contenidos falsos a dejar de hacerlo y optar por la seguridad de aquellos medios que constantemente están propiciando información veraz, información de calidad y por sobre todo hablando de la seguridad que representan las vacunas anti-COVID en este momento tan importante y ante la posibilidad de una nueva ola de esta enfermedad que ya tantas oportunidades ha truncado en la sociedad y en todo el mundo. Las vacunas son seguras, pero es necesario sin duda alguna una campaña más fuerte de comunicación, de concientización por parte del Estado. Bueno, gracias y definitivamente tiene que ser así. Vamos a seguir apostando al menos desde nuestro medio, el Sistema Nacional de Televisión, a una campaña fuerte, consciente de masiva vacunación en Paraguay. Una breve pausa y retornamos en instantes.